La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, muy buenos días. Entre elecciones y elecciones, entre campañas, polémicas y acusaciones cada vez más gruesas, esta legislatura sin presupuestos parece encallada a menudo. Hoy, si todo va según lo previsto, el Congreso aprobará definitivamente la ley de la que dependía todo, la ley de amnistía. Hoy se tiene que producir en el Congreso el debate y la votación de la norma que ha monopolizado y ha crispado el debate público en los últimos meses. Su aplicación dependerá, eso sí, ya de los jueces, y lo que está por ver son sus efectos políticos tanto en el Congreso como en Cataluña, cuyos ciudadanos fueron a votar hace unas semanas, pero todavía no saben quién formará su próximo gobierno. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. La amnistía que el PSOE negó, pero que acordó con los partidos independentistas, la que Junts pidió pensando en Carles Puigdemont y Junts acabó tumbando en el Congreso, aunque luego la respaldó, la que incluye delitos de terrorismo si no implican graves violaciones a los derechos humanos, la que ha intentado frenar el PP en el Senado y en la calle con movilizaciones que aparcó durante las elecciones catalanas para recuperar ahora y que al final culmina ya su tramitación a la espera de que sean los jueces, como dices, los que acoten su alcance. Bueno, pues ya han pasado 6 meses desde que se registró la norma y el proceso se ha dilatado más de lo que esperaba el PSOE. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. No tenemos a Guillermo Lerma para que nos cuente cómo va a ser esa sesión, ese debate. Hola. Y esa votación de la ley de amnistía que está prevista para las 9 de la mañana en el Congreso de los Diputados. Lerma, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Hola, Guille. El Gobierno espera que pueda empezar a normalizarse después de la aprobación hoy en el Congreso de esa ley de amnistía, que puedan empezar a normalizarse algunas cosas, para empezar su relación con los independentistas. Sí, políticamente la coalición espera que la aprobación de la amnistía se interprete como un gesto del compromiso con los socios aquí en Madrid, al margen de cómo terminen las conversaciones con Esquerra, sobre todo para la gobernabilidad de Cataluña, dos planos que el PSOE insiste en que no quiere mezclar. Los socialistas tienen ganas de que la norma quede aprobada definitivamente. Ha sido una tramitación tortuosa y aunque dan por amortizado el desgaste que les ha podido suponer el acuerdo para la investidura, quieren cerrar ya este capítulo. Son conscientes, eso sí, de que ahora se abre otro tampoco fácil en el que entran en juego los tribunales y donde no pueden dar garantías a sus socios sobre qué ocurrirá. Confían en que se respete el propósito del legislativo, pero hay diputados que dan por descontada la resistencia del Poder Judicial. El PSOE quiere hoy dar perfil bajo a este último trámite parlamentario, al contrario de lo que hará el PP, dejando que sea Feijóo quien defienda la posición durante el debate final de la ley, o los partidos independentistas que traen a la cúpula de sus formaciones hasta Madrid para seguir la intervención en la Cámara Baja. Guille, gracias. Hasta luego. Decía que a partir de ahora, en cuanto la norma se publique en el BOE, ya serán los jueces los que decidan sobre el futuro de los procesados. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. ¿Cómo será el proceso y de qué plazos estamos hablando? Pues una vez que se publique en el BOE, la ley de amnistía es de aplicación preferente, 2 meses. Jueces y tribunales deberán alzar las medidas cautelares y las órdenes de detención. Las causas están abocadas al archivo por imperio de la ley, pero en algunos casos pueden plantearse problemas, porque la propia norma contempla excepciones en los delitos de terrorismo y malversación, causas que afectan a Carles Puigdemont y otros fugados. El Supremo puede agarrarse a esas excepciones para no aplicar la ley del perdón. Otra herramienta que puede dilatar el proceso son las cuestiones de inconstitucionalidad ante el Constitucional y las cuestiones prejudiciales en Europa, que suspenden la aplicación de la ley hasta que no haya decisión. Este movimiento perjudicaría a Oriol Junqueras porque seguiría vigente su condena por inhabilitación. Vamos a explicar contigo, Pedro, si te parece, la derivada judicial del otro asunto que copa el debate político de estas últimas horas, que es la investigación a la mujer del presidente del Gobierno. Hemos contado estos días que la Guardia Civil no veía indicios de delito en Begoña Gómez, pese a lo que el juez Juan Carlos Peinado sigue adelante con el proceso. De hecho, la Audiencia de Madrid avala esa investigación, aunque la limita. Y eso, Pedro, sin llegar a valorar el informe que hizo la UCO de la Guardia Civil. Eso es, la Audiencia de Madrid rechaza dar carpetazo a la investigación, que era lo que le pedía el fiscal, pero sí que impone al juez instructor las reglas del juego frente a, es literal, investigaciones prospectivas fruto de denuncias deslavazadas. Primero, censura al juez que declarara secreta la causa y después le dice que de las 3 partes de la denuncia, 2 de ellas se basan en indicios inverosímiles, erróneos
o meras conjeturas, solo en los 2 contratos adjudicados al empresario y compañero de cátedra de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés, hay indicios que justifiquen la apertura de la investigación, y eso que, como decías, no ha podido examinar el informe de la UCO que desmonta la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, porque no puede hacerlo, dicen, hasta que no lo haya hecho el instructor. Ese informe, Ángels, concluyó que el proceso de adjudicación fue correcto, limpio, que no había indicios de delito. Pedro, gracias. Hasta luego. Ayer preguntaron al ministro Félix Bolaños por esta decisión de la Audiencia de Madrid que avala que se investigue a Begoña Gómez. Lo esencial aquí es que la Audiencia Provincial no imputa nada de nada a Begoña Gómez, como no puede ser de otra manera, y que la Audiencia Provincial no tiene en cuenta el informe de la UCO, que es el que desmiente y el que desmonta una por una todas las falacias que dieron lugar a la denuncia falsa del sindicato ultraderechista Manos Limpias. Feijóo habló ayer en el Congreso, lo escuchamos aquí en directo, de una Moncloa investigada. Anoche ya en un mitin por las europeas decía Cuca Gamarra. Tenemos además un presidente del gobierno acorralado por los escándalos. Ya empieza a ser imposible poder seguir el día a día de los escándalos de Pedro Sánchez, los de su gobierno, los de su partido o los de su entorno familiar. Es que la Moncloa está ya asediada por la corrupción. Bueno, para estas europeas el PP ha decidido centrar su mensaje en la investigación a Begoña Gómez, en eso, en la amnistía y en buscar ahora diferencias con Vox. Por eso llama tanto la atención que si el objetivo del PP es señalar a Pedro Sánchez y acusarle de corrupción, bueno, pues llama la atención que el Partido Popular no le llame a comparecer en la comisión de investigación que controla en el Senado. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. O no lo llaman por ahora, quizá por si no consigue los efectos políticos que busca. Sí, aunque el PP insiste en que todavía podría utilizar el procedimiento de urgencia para llamar a Sánchez al Senado antes de las europeas, lo cierto es que de momento no se ha incluido al presidente en las comparecencias de la próxima semana. Fuentes del PP admiten además que se inclinan por no llamarle hasta después del 9 de junio. Oficialmente, Génova dice que no se le llama por el prurito de no interferir con las elecciones, pero en realidad hay cargos del partido que consideran que llamar a Sánchez en plena campaña supone asumir riesgos, porque creen que sin una evolución judicial significativa del caso de Begoña Gómez, el efecto final puede ser el contrario al buscado, que Sánchez puede convertir su paso por la comisión en un mitin de campaña. Todo esto en un contexto en el que, como hemos venido contando, la sensación en las filas del PP es que la comisión no está saliendo como se esperaba, que no está aportando el desgaste al PSOE que se buscaba. Así pues, Génova echa el freno de momento a llamar a Sánchez, aunque sí citará la semana que viene, entre otros, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Mariela, gracias. A vosotros. Al Partido Popular, precisamente, y de hecho a la primera fila de la política quiere regresar Francisco Camps, que ayer fue absuelto por la Audiencia Nacional y que ayer mismo habló con Núñez Feijóo. Desde luego, estar en política, porque mi compromiso es irrefrenable, mi voluntad también lo es, mi ilusión sigue siendo la misma. Estoy casi más ilusionado que cuando comencé en el año 91 como concejal de tráfico. En estos momentos me veo con más fuerza, con más ilusión, con más experiencia, con más madurez. Hablaré con el Partido Popular, que es mi partido, y bueno, pues a disposición de mi partido, como siempre he estado. A partir de este instante, Paco Camps tiene todo el tiempo del mundo por delante y lo que pido pues a Dios es que me dé salud para poderlo disfrutar con tranquilidad y con serenidad. A la absolución de Camps se refirió así el presidente valenciano actual, Carlos Mazón. Algunos nos proponen que reflexionemos sobre el lawfare, sobre pseudomedios, sobre acosos o incluso sobre fango, ¿no? Y nos lo proponen los que hace muchos años tenían que haber hecho esa reflexión y decidieron poner el ventilador del fango y del acoso personal, familiar, indecente al presidente Camps. Habrá nubes y algunas lluvias en el norte, pero lo que más va a haber y hacer hoy es calor, Jordi. Calor como el de ayer, es decir, con máximas en todo el interior peninsular entre los 30 y 35 grados, cerca de los 40 en las proximidades de los ríos Guadiana y Guadalquivir, algo más bajas en puntos costeros, sobre todo en el Cantábrico, donde ya está cubierto, irá lloviznando a lo largo del día con ambiente fresco y cuidado esta tarde, entre esta tarde y la próxima noche, a las tormentas que descargarán con mucha intensidad en Castilla y León, en la provincia de Guadalajara, Teruel y en el norte de Cataluña. En el mapa para entender el mundo. Esta afirmación que hizo el asesor de seguridad de Benjamin Netanyahu, que admitió ayer que la guerra contra Gaza va a ser larga, que durará al menos 7 meses hasta que exterminen las capacidades de Hamás. Es frase literal. Los bombardeos han seguido en estas últimas horas contra la franja, también contra Rafah, y de hecho Médicos Sin Fronteras denuncia que esos ataques se han vuelto a producir contra campos de refugiados. Las matanzas de Netanyahu contra la población civil de Gaza empiezan a señalar a Estados
Estados Unidos después de la información que publicaron ayer la CNN y el New York Times, que sostienen que las bombas que provocaron la última masacre en Rafah eran bombas fabricadas en Estados Unidos. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Y a pesar de eso, Netanyahu dice que está decepcionado con Washington. Decepcionado y sorprendido, en particular con los demócratas que se oponen a las sanciones contra la Corte Penal Internacional que impulsan los republicanos por la orden de arresto al propio Netanyahu que ha pedido el fiscal. Un escándalo moral de proporciones históricas, dice Netanyahu en esta entrevista en una cadena de radio. Lo dice del fiscal, pero el mensaje es para Biden. Son palabras que vuelven a evidenciar la brecha entre ambas administraciones, aunque no todos se creen este serial. It's tactical difference, not strategic differences. Mustafa Barghouti cree que la brecha la crea la propia incapacidad de Netanyahu para alcanzar sus propios objetivos en esta guerra. Este líder político palestino negociador en la Conferencia de Madrid del 91 señala en la SER su apuesta para la paz en Oriente Próximo. Yo prefiero la solución de un solo Estado con los mismos derechos para todos. Algunas personas me dicen que esto es imposible, pero es que Israel, ¿qué va a aceptar Israel? No aceptan los dos Estados ni que haya uno solo. Como dice mi amigo Daniel Barenboim, a veces lo imposible es más fácil que lo difícil. De momento la guerra sigue con más ataques y enfrentamientos callejeros en Rafah, de donde siguen huyendo los gazatíes. Más de 1 millón ya lo han hecho. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Ayer Pedro Sánchez recibió en la Moncloa al primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, también a varios ministros de países árabes que agradecieron el reconocimiento del Estado palestino, del que ya por la tarde, en un mitin socialista, hablaba así el expresidente Zapatero. A veces recuerdo las cosas que le dicen al presidente, a Pedro Sánchez, como las mismas que me decían a mí cuando dialogaba con la banda terrorista ETA para llegar al final de la violencia, que decían que me entregaba a los terroristas, como ahora le dicen a Pedro que está ayudando a los terroristas. Me siento emocionado de saber que mi país, mi partido, mi gobierno ha reconocido al Estado palestino. En Estados Unidos, precisamente, ha comenzado la deliberación del jurado en el caso de soborno por parte de Donald Trump a una actriz porno en la campaña de 2016. En la primera jornada, Trump ha criticado el proceso y se ha llegado a comparar con Teresa de Calcuta. Corresponsal Sara Canals, buenos días. Buenos días. Sí, la expectación es tal que aquí algunas televisiones están llevando la cuenta del tiempo que el jurado lleva deliberando. Según la CNN, 4 horas y 37 minutos. Cronómetro que mañana se volverá a activar, aunque nadie sabe cuánto tiempo va a durar esta deliberación. Los 12 miembros del jurado tienen que decidir si absuelven a Trump, si le inculpan o si emiten un veredicto mixto, declararle culpable tan solo de ciertos cargos. Eso sí, la sentencia tiene que ser unánime y si no consiguen ponerse de acuerdo, el juicio se declarará nulo. Donald Trump, por su parte, ha intensificado sus ataques y provocaciones. Ayer tachó al juez de corrupto, se llegó a comparar con Madre Teresa de Calcuta, inundó su red social de más críticas que nunca y su equipo de campaña ha aprovechado esta semana clave para pedir donaciones a sus simpatizantes. Iberdrola asegura que ha neutralizado el ciberataque, que ha expuesto los datos de 850.000 clientes y que vuelve a poner el foco en los ataques que reciben las grandes compañías contra sus bases de datos. Carlos Sevilla. El ciberataque fue dirigido entre el 5 y el 7 de mayo contra un proveedor de Iberdrola. La compañía asegura que lo neutralizó en cuanto lo detectó. El mismo día 7 lo denunció a las fuerzas de seguridad e informó a los clientes afectados. El ataque dejó expuestos datos personales de 850.000 clientes, 600.000 que tienen contratada la luz con Iberdrola y otros 250.000 clientes de Cure Energía, la empresa de Iberdrola que opera en el mercado regulado. Según la compañía, entre la información afectada hay nombres, apellidos, DNIs y datos de contacto de los clientes, pero no información bancaria. Iberdrola asegura que ha aumentado notablemente su inversión en ciberseguridad en los últimos años y pide a sus clientes precaución ante correos electrónicos o SMS con remitentes sospechosos. En menos de una hora, a las 9, conoceremos el dato de la inflación de este mes de mayo. Sabremos si han subido o bajado los precios después de que el IPC repuntara en abril al 3,3% por la subida del gas y de los alimentos. El caso es que la subida de los precios no parece que vaya a cambiar las perspectivas que tiene para el verano el sector del turismo, que espera batir de hecho un nuevo récord, y una encuesta pone cifras a esas expectativas. Ha crecido un 20% la intención de los españoles de marcharnos de viaje. Nos lo cuenta Edu Hernández. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, según la última encuesta elaborada por Visa Travel Trends 2024, la intención de viajar ha
ha subido 19 puntos para este año. Eduardo Prieto es el director general de Visa en España. Creo que es un panorama alentador para el turismo este año. Si esto además viene acompañado por una estabilidad en el gasto, en que nos indican que el 65% de los viajeros firma que mantendrá su presupuesto para este año 2024. Sobre todo en viajes nacionales o europeos, entre 500 y 2.000 euros por persona. Aunque sí que es cierto que para el 20% de los encuestados la inflación les ha llevado a reducir esa previsión del gasto, la encuesta señala una disminución del miedo a ese factor, pasando del 53% al 45%. El Ministerio de Igualdad va a estudiar las sentencias de las audiencias provinciales de León, Salamanca y Ciudad Real porque cree que reflejan desconocimiento y prejuicios de los magistrados. Son las 3 resoluciones que han generado polémica al emplear las costumbres de la cultura gitana como atenuante en casos de agresión sexual a menores. Mariola Lourido. El Ministerio de Igualdad está analizando las 3 sentencias de León, Salamanca y Ciudad Real que rebajan la condena o incluso absuelven de delitos sexuales justificándolo en la cultura gitana. La Fundación del Secretariado Gitano pide para los jueces formación y especialización en la cultura gitana y en la situación actual de los gitanos y de las gitanas. Por el desconocimiento que muestran con sentencias que fomentan los prejuicios y los estereotipos sobre los gitanos, dice su directora Sara Jiménez. Porque no es admisible el asociar la cultura gitana con relaciones a los 12 años, por ejemplo. Eso sí que no forma parte y en ningún momento la cultura gitana avala este tipo de comportamientos ni avala los comportamientos delictivos. La última sentencia conocida de la Audiencia de Ciudad Real insiste en usar la cultura gitana para absolver a un hombre de abuso sexual sobre una niña de 12 años a la que dejó embarazada de gemelos. Y en 10 minutos el abierto. Con Berna González Harbour, Ignasi Guardans y Carlos Navarro Antolín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.